En el silencio polvoriento de una casa centenaria, durante una renovación rutinaria, un albañil hace un descubrimiento peculiar. Tras retirar el yeso de una pared, encuentra un zapato infantil, pequeño, desgastado, cuidadosamente colocado entre los maderos. No está perdido ni olvidado. Su posición revela una intencionalidad misteriosa. Este hallazgo, que podría parecer trivial, es en realidad la punta del iceberg de una de las tradiciones populares más fascinantes y extendidas de Europa medieval y moderna: la práctica de ocultar zapatos usados en las estructuras de los hogares como protección espiritual. Esta costumbre, que perduró durante más de 6 siglos y se extendió desde Inglaterra hasta Australia, nos habla de una humanidad que veía el mundo con ojos diferentes, donde lo visible y lo invisible se entrelazaban en la vida cotidiana, y donde la protección del hogar dependía tanto de la fe como de la magia. Para comprender plenamente el significado de los zapatos ocultos, debemos transportarnos mentalmente a una época donde el mundo natural y el sobrenatural se cruzan constantemente. En la mentalidad medieval y preindustrial, el universo estaba poblado por una mirada de seres invisibles, espíritus benévolos y malévolos, demonios, fantasmas, brujas y duendes. La línea entre lo natural y lo sobrenatural era porosa, y los fenómenos inexplicables, desde enfermedades hasta malas cosechas, frecuentemente se atribuían a influencias espirituales hostiles. El hogar, ese espacio de seguridad y calor familiar, era particularmente vulnerable. Se creía que los límites físicos de la casa, puertas, ventanas, chimeneas, escaleras, constituían puntos débiles por donde estas entidades podían infiltrarse. La protección del hogar no era una mera precaución, sino una necesidad vital. Mientras la iglesia oficial ofrecía protección contra el pecado y la condenación eterna, muchas amenazas cotidianas, un hechizo de bruja, el mal de ojo de un vecino, un espíritu errante, caían fuera de su jurisdicción espiritual. Fue en este vacío donde florecieron las prácticas de magia popular, sincréticas mezclas de creencias precristianas y elementos de la nueva fe. Cada parte de la casa tenía su propio significado espiritual. El umbral de la puerta principal representaba la frontera crítica entre el mundo seguro del interior y el mundo peligroso del exterior. La chimenea, mientras canalizaba el humo hacia el cielo, también podía servir como entrada para espíritus. Las escaleras, con su conexión entre diferentes niveles, eran particularmente susceptibles a influencias negativas. Incluso los espacios entre las paredes se consideraban potenciales escondites para entidades malignas. En este contexto, proteger la casa requería una estrategia multidimensional. No bastaba con cerrar con llave la puerta por la noche. Había que asegurar espiritual y simbólicamente cada acceso potencial. Los zapatos ocultos formaban parte de un ecosistema más amplio de prácticas protectoras que incluían la colocación de herraduras en las puertas, la pintura de símbolos protectores en las vigas y el entierro de diversos objetos en los cimientos. La elección del zapato como objeto protector no era arbitraria. En el pensamiento mágico universal, los objetos que han estado en contacto íntimo con una persona retienen algo de su esencia o espíritu. El zapato, moldeado por la forma única del pie de su dueño, impregnado de su sudor y de las marcas de su caminar, constituía una poderosa representación de la identidad personal. Al esconder un zapato usado en la estructura de la casa, simbólicamente se sellaba el espíritu de sus moradores dentro de sus propias paredes, transformándolo en un centinela perpetuo. Esta conexión entre el objeto y su dueño era tan fuerte que en algunos casos se preferían zapatos visiblemente desgastados y reparados, ya que su uso intenso los cargaba con mayor esencia vital. El Museo de Northampton, que mantiene el índice de zapatos ocultos más completo del mundo, ha documentado numerosos ejemplos de zapatos con suelas gastadas hasta el extremo, testigos mudos de miles de pasos dados antes de su transformación en guardianes domésticos. El material predominante de los zapatos encontrados fue el cuero, que añadía otra capa de simbolismo. Proveniente de la piel de animales, el cuero mantenía una conexión con el mundo natural y las fuerzas primarias. En muchas tradiciones folclóricas se atribuía a la piel animal propiedades protectoras, actuando como barrera contra influencias negativas. Además, el proceso de curtido, que transformaba la piel que podría pudrirse en un material durable, se veía análogo a una transformación espiritual, preparando el objeto para su función protectora. La notable frecuencia de zapatos infantiles entre los hallazgos, aproximadamente 50% según los registros del Museo de Northampton,
sugiere una especial preocupación por proteger a los miembros más vulnerables de la familia. Los niños, considerados más susceptibles a influencias malignas, estaban así representados ritualmente en las defensas espirituales del hogar. El acto de ocultar los zapatos seguía patrones consistentes, aunque con variaciones regionales. Generalmente se realizaba durante momentos significativos en la vida del edificio. Durante su construcción inicial, en reformas importantes o al cambiar de propietarios, estos momentos de transición y vulnerabilidad parecían requerir una renovación o fortalecimiento de las defensas espirituales de la casa. Los lugares de ocultación no eran aleatorios. Los puntos de acceso y transición eran los preferidos. Por ejemplo, sobre dinteles de puertas y ventanas, también en chimeneas y hogares, custodiando esta conexión potencial con el mundo exterior. Bajo las escaleras, protegiendo el paso entre diferentes niveles de la casa, o empotrados en muros, especialmente en muros de carga, fortaleciendo simbólicamente la estructura completa. El zapato seleccionado solía ser usado preferentemente de cabeza de familia o de un niño. Curiosamente, la inmensa mayoría de los hallazgos corresponden a zapatos izquierdos, aunque no existe consenso sobre si esto respondía a una preferencia ritual específica o simplemente reflejaba la practicalidad de sacrificar un solo zapato de un par. En aproximadamente el 15% de los casos documentados, los zapatos aparecían acompañados de otros objetos, formando lo que los investigadores denominan conjuntos rituales. Estos podían incluir botellas de bruja, conteniendo alfileres, uñas u orina. También animales momificados, especialmente gatos, huesos de animales específicos, objetos personales como peines o tijeras, textos escritos con oraciones o símbolos protectores. Estos conjuntos sugerían una estrategia de protección en capas, donde diferentes objetos abordaban diferentes tipos de amenazas espirituales. Esta práctica, con fines protectores, presenta una distribución geográfica y temporal sorprendentemente amplia. El hallazgo más antiguo confirmado data del año 1308, detrás de los asientos del coro en la Catedral de Winchester, Inglaterra. Desde allí, la costumbre se extendió por las Islas Británicas, donde alcanzó su máxima popularidad entre los siglos XVII y XIX. Los registros catalogan, hasta el año 2012, 1900 hallazgos. Muestran una concentración particular en Inglaterra, pero también presencia significativa en Escocia, Gales e Irlanda. Más notable aún es la documentación de prácticas similares en el norte de Europa, especialmente Países Bajos y Alemania, América del Norte, traída por colonos británicos, e incluso Australia, donde los convictos y colonos trasplantaron la tradición. A lo largo de su historia, la práctica muestra una evolución interesante, inicialmente concentrada en edificios religiosos y viviendas de la nobleza. Gradualmente se democratizó, volviéndose común en campesinos, talleres artesanales y edificios públicos como tabernas y posadas. El siglo XIX representa el apogeo de la tradición, con casi la mitad de todos los hallazgos datados en este periodo. Esto sugiere que, lejos de desaparecer con la Ilustración, la práctica posiblemente se intensificó como respuesta a las incertidumbres traídas por la Revolución Industrial y la urbanización acelerada. El declive gradual de la práctica comenzó a finales del siglo XIX y se aceleró en el siglo XX, conforme la mentalidad científica y secular se imponía y las prácticas populares de protección espiritual se consideraban supersticiones ignorantes. Sin embargo, fue precisamente en el siglo XX cuando se produjo el descubrimiento arqueológico sistemático de estos zapatos ocultos, principalmente durante la renovación de edificios antiguos y los trabajos de restauración patrimonial. La importancia de estos hallazgos no fue inmediatamente reconocida. Fue gracias al trabajo pionero de investigadores como Jun Swan, que identificó el patrón detrás de lo que hasta entonces se consideraban meras curiosidades. Swan notó la recurrencia de zapatos encontrados en contextos estructurales específicos y comenzó a documentar sistemáticamente cada hallazgo, creando lo que eventualmente se convertiría en el índice de zapatos ocultos. Lo que hace particularmente valiosos estos hallazgos para los historiadores es que representan una rara ventana a las creencias y prácticas de la gente común. Mientras la historia tradicional se ha centrado en las élites y sus documentos, los zapatos ocultos nos hablan de campesinos, artesanos, sirvientes y amas de casa. Personas que rara vez dejaron testimonio escrito de sus vidas y creencias. Cada zapato encontrado cuenta una historia íntima, la preocupación de unos padres por proteger a su hijo, el deseo de un artesano de asegurar la prosperidad de su taller, el anhelo universal de seguridad en un mundo percibido como peligroso e incierto. Como señaló un investigador del proyecto de prendas deliberadamente ocultadas, estos zapatos son las lágrimas secas de la historia, evidencia física de miedos y esperanzas que nunca fueron descritos,
pero que fueron lo suficientemente importantes como para ser sellados en la mismísima estructura de los hogares. La interpretación más ampliamente aceptada es la función apotropaica, protectora, de los zapatos ocultos. Esta teoría se sustenta en varios elementos: la ubicación estratégica en puntos de acceso y transición, la frecuente asociación con otros objetos reconocidamente protectores en el folclore, la persistencia de la práctica durante siglos, sugiriendo una eficacia percibida, paralelos con prácticas protectoras documentadas en otras culturas. Según esta interpretación, el zapato actuaría como una especie de cebo espiritual, atrayendo y atrapando influencias negativas antes de que pudieran penetrar en el espacio vital. Aunque menos apoyadas, existen otras interpretaciones posibles: rituales de fertilidad. Algunos investigadores sugieren conexiones con tradiciones que asocian los zapatos con la fecundidad y la prosperidad familiar. Otro ejemplo serían las ofrendas de fundación, que son analogías con prácticas antiguas de sacrificar objetos valiosos durante la construcción para apaciguar espíritus del lugar. También están los rituales de transición, que eran marcadores simbólicos de momentos importantes en la vida de la casa o habitantes. Es probable que la práctica tuviera significados múltiples y variables, dependiendo del contexto específico, la región y el periodo histórico, aunque la práctica decayó drásticamente en el siglo XX, nunca desapareció completamente. El índice de zapatos ocultos registra aproximadamente 50 casos posteriores a 1900, incluyendo ejemplos notables como el entierro de botas en los cimientos de la fábrica Norvik en 1964, el reemplazo ritual de un zapato antiguo por uno moderno en Knebworth House en el 91, hallazgos regulares durante la renovación de edificios históricos en la actualidad. Estos casos recientes sugieren tanto la persistencia de tradiciones populares como un renovado interés por conectar con prácticas históricas. Hoy, los zapatos ocultos han completado una notable transición de objetos de superstición ignorada a valiosos artefactos patrimoniales. Museos como el de Northampton los exhiben no como curiosidades, sino como testimonios profundamente humanos de una mentalidad perdida. Para los arquitectos y restauradores contemporáneos, la presencia potencial de zapatos ocultos se ha convertido en una consideración importante durante la renovación de edificios históricos. Protocolos establecidos guían el manejo respetuoso de estos hallazgos, que cuando es posible se documentan in situ y se dejan en su lugar, manteniendo intacta la protección ritual siglos después de su colocación. La práctica de ocultar zapatos nos habla de una necesidad humana fundamental y atemporal, la de marcar nuestro espacio vital y declararlo seguro. En nuestra era de cerraduras electrónicas y sistemas de alarma, el gesto de aquellos que sellaban sus zapatos en las paredes puede parecernos lejano y supersticioso, pero en su esencia no es tan diferente de colgar una fotografía familiar en la pared o plantar un árbol en el jardín. Son todos gestos que buscan transformar un simple espacio físico en un hogar, impactándolo de memoria, identidad y significado. Aquellos zapatos desgastados, testigos mudos de vidas pasadas, nos recuerdan que a través de los siglos y las culturas, los humanos hemos compartido los mismos anhelos básicos: proteger a nuestros seres queridos, crear un refugio contra las inclemencias del mundo y dejar nuestra marca, por humilde que sea, en el lugar que llamamos hogar. En cada uno de esos zapatos encontrados late una historia de amor, miedo y esperanza, emociones tan frescas y relevantes hoy como lo fueron hace cientos de años, cuando alguien cuidadosamente colocó un zapato en un hueco de la pared y lo selló para la eternidad. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal para más contenido como este y déjame en los comentarios: ¿conocías esto sobre los zapatos ocultos? ¿Te gustaría que habláramos de otros hechos o figuras de la cultura en general y sus curiosidades respecto a sus calzados? Esto es Pisadas Perfectas y esta fue una historia que cabe en un zapato, pero deja una huella inmensa en la historia. Nos vemos en el próximo video. Adiós.